Hola a todas y a todos de nuevo. Una vez más estoy con vosotras y con vosotros dentro de, de este caos de proceso que estamos viviendo, de crisis que al final nos está afectando en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y como no puede ser de otra manera, también nos está afectando un poco en la preparación de leer, pero bueno, tenemos que intentar hacerla lo más normalizada posible. Muchas de vosotras, bueno, estoy recibiendo todavía mensajes que me van llegando poco a poco de ese primer mensaje que envié de presentación e intentar buscar un poco de feedback con vosotras. Y la verdad es que yo sigo flipando porque yo creo que este año ha sido el que más feedback he tenido, lo digo y lo reitero, y me habéis contestado muchísimos mensajes. Y eso la verdad es que me ha motivado mucho, me ha gustado, porque significa que estáis puestos, que estáis ahí en la vanguardia de la lucha por la Plaza EIR. Y bueno, yo ya os contaré mi historia un poco cuando hagamos la tutoría online, a ver si la podemos hacer pronto. Y bueno, yo ya lo dije, ¿no? Que no me saqué el ir a la primera, que fue a la segunda, y a muchos de vosotras os he contestado también, diciendo que esto es una plaza, es para los que lo siguen intentando, para los que lo tienen claro y para los que siguen ahí luchando. Eso sobre todo, puesto bueno, tanto para los de primera vez que se presentan como para los que ya se han presentado una vez. La plaza de ir es para quien la busca, quien la lucha y quien sigue peleando ahí con ella. Entonces eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Y cada vez que os presentáis os suben muchísimo las posibilidades. Entonces quería enfocar un poquillo este vídeo. Por un lado, animaos a los que a casi todos habrán llegado pues alguna oferta o la habréis aceptado y estaréis en la vanguardia del coronavirus y estaréis ahí en urgencia, estaréis en planta, estaréis trabajando, algunos como estudiantes y algunos como enfermeras generalistas. Y bueno, yo ya sabéis que ahora los residentes nos han movido y estamos trabajando también en la vanguardia del coronavirus. Yo creo que ahora mismo nadie nos escapamos, ¿no? A poner nuestro granito de arena como sanitarios y animaros mucho porque en verdad hace falta emocionalmente una carga muy grande el hecho de tener que enfrentarte al coronavirus, al COVID en primera persona y en primera línea. Y entonces eso combinado con la preparación a leer parece que son incompatibles, pero bueno, siempre se puede hacer algo. Y quería enfocar un poco este vídeo a esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora en la preparación a leer? ¿En qué nivel estamos? ¿En qué punto estamos? Y aunque ya los que habéis preparado alguna vez sabéis de qué va esto y os va a sonar un poco perogrullada este vídeo, sobre todo esta parte quería destinarla a los que os presentáis por primera vez, sabéis que la preparación a leer se divide en vueltas, ¿de acuerdo? La preparación se divide en vueltas, son en total unas 3 vueltas donde el nivel de estudio, la intensidad de estudio o la especificidad de lo que se estudia, digamos que cambia en función de cada vuelta. En primer lugar, ahora mismo estamos en una primera vuelta en la cual la preparación es como mucho más general. Nos centramos en cosas mucho más generales, nos familiarizamos con los recursos que tenemos, con el campus virtual, con los desgloses, con los apuntes, en general con todos los recursos que tenemos. Y en esta primera vuelta tenemos que tocar la asignatura, tenemos que por supuesto visualizar la primera clase, tenemos que hacer los desgloses y ya pues, cada uno que vaya explorando y aquí ahora después voy a hacer un inciso. La segunda vuelta, que ya la explicaremos más adelante cuando llegue, es mucho más intensa. Nosotros en la academia os damos una guía donde en función de las horas que tengáis os ponen unos temas, priorizando unas cosas, priorizando otras, etcétera, etcétera. Y al final lo que buscamos es que en esa segunda vuelta esa intensidad sea donde se afiancen las cosas, donde se afiancen los conocimientos, donde se practique la técnica T, donde se hagan los simulacros y al final es donde se haga el grueso del trabajo de cara a leer, porque ya está más cerca de fecha, no está tan cerca como para dejaros colapsados, porque es que cansa mucho la segunda vuelta, como ya sabéis muchas y muchos de vosotros, pero ya está más cerca de leer y ese grueso de conocimientos está enfocado a dejarse a lucirse ya de cara al examen real. Y la tercera vuelta, que sería como un repaso general, que yo siempre lo digo y nunca me creéis, pero se pasa súper rápida y volá y cuando menos te lo esperas, es un repaso generalizado. Pum, 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 llega a leer y se suelta todo y es como un repaso de todo que casi no da tiempo ni a saborear, ni disfrutar, ni a sufrir, o como queréis llamarlo, pero, pero es súper importante porque es donde se pueden ganar 15 20 netas, donde se hace donde se afianza todo
lo que has estudiado en segunda vuelta y en primera. Y bueno, esto sería ¿no? Cómo se estructura de manera muy general el EIR, para lo que me estáis preguntando de cómo se estudia, cómo se hace, cómo se plantea. Y ahora mismo estamos en primera vuelta, ¿de acuerdo? Y cómo plantear la primera vuelta, como he dicho, la primera vuelta es la más sencilla. Eh, Ahora mismo si estuvierais en una situación normal estaríais con las prácticas, estaríais totalmente absortos por la universidad, por todo lo que eso implica, lo que ahora mismo si tuviera una situación normal y no estuviéramos trabajando teníamos mucho más tiempo libre. Puede ser que se pudiera plantear de otra manera, pero al final la primera vuelta está ideada como para poderse dar cuando todavía estamos con la universidad, con el TFG, etcétera, etcétera, en unas situaciones que no te absorba tanto tiempo. ¿Qué pasa? Que en la situación que estamos ahora, para los que o no estéis trabajando o tenéis el tiempo cuando nos estáis ayudando con el tema del COVID, etcétera, etcétera, pues vemos pues que tenemos tiempo y que podemos aprovecharlo en este aspecto. Entonces, dentro de esta realidad que, como he dicho, es estudiar o leer, ir subrayando los manuales en la primera vuelta, ir viendo las clases, por supuesto hacer las preguntas de los desgloses, las preguntas de clase de primera vuelta y por supuesto, lo más importante, haré un vídeo solamente exclusivamente a esto, el tema de llevar al día los simulacros, ¿de acuerdo? Los de simulacros son lo más importante. Me estáis preguntando de cómo priorizo, ahora que no tengo tiempo, ahora que tengo mucho tiempo, etcétera, etcétera. Esto tanto para los de primera vez como los que os presentáis por segunda vez, los simulacros, por favor. Sed unos locos de los simulacros. Los simulacros hay que llevarlos al día. Quien no lleva los simulacros al día no se saca a la plaza a ir. O sea, es lo más importante. Importante todo, siempre lo decimos, pero yo creo que los simulacros es lo que yo pondría en la cúspide de lo más importante que tenemos que tener en cuenta para la preparación al EIR. Por otro lado, deciros que como teniendo en cuenta, ¿no? Cómo gestionar esta primera vuelta, cómo aprovechar el tiempo, cómo aprovechar el confinamiento, que muchos de vosotros ya me decís cómo lo hago, cómo me estructuro, cómo tal. Lo que se me ha ocurrido es, aprovechando esta primera vuelta, aprovechando que queda tantísimo tiempo, que estamos encerrados, confinados en estas cuatro paredes, que a veces nos agobian tanto, yo propongo empezar a crear hábitos. ¿Y qué son los crear hábitos? El año pasado se nos ocurrieron ideas, por ejemplo, el tema de un proyecto que lo llamamos Proyecto Chimeleta, que Chimeleta es mariposa en euskera, que fue un poco una lluvia de ideas que tuvimos y se nos ocurrió. Consistía, por ejemplo, en hacer todos los días un número de preguntas tipo test en el generador de preguntas. Por otro lado, también el hecho de ir creando posits y poniendo posits en la pared, haciendo como un mapa de posits para repasar rápidamente antes de ir a acostarnos. Creación de una libreta con dudas y con cosas específicas, por ejemplo, al corregir un simulacro. En general, ideas, lluvias de ideas, por ejemplo, creación de porras para que puede caer en el EIR. Yo sabéis que en mis redes sociales tengo muchas cosas subidas y a partir de ya quiero empezar otra vez a darle caña, sobre todo enfocado a salud mental. Voy a intentar meter otras cosas de actualidad, de obstetricia, de médico-quirúrgica, etcétera, etcétera, pero sobre todo quiero enfocarlo un poco a salud mental, que es la que me atañe a mí este año. Pero sobre todo eso, dejaros la primera vuelta como algo muy simple, muy intuitivo, muy de empezar a explorar, quitaros de la cabeza lo que es la estructura de estudiar un examen de cara a la universidad, que ya sabemos que leer no es así, ¿de acuerdo? Nos quitamos eso de la cabeza, afianzar la importancia que tienen los tipo test, las preguntas tipo test, y proponeros, no sé qué os parece, el tema de un aprendizaje creativo, de ponernos retos de día a día y de priorizar la constancia, de trabajar un poquillo todos los días, de aquí hasta segunda vuelta, de aquí hasta el EIR, como queráis, todos los días aportando unos granitos de arena, de aprendizaje creativo, de hacerlo dinámico, de hacerlo un poco, entre comillas, ameno, dentro de lo que puede ser ameno la preparación al EIR, y hacerlo así. Entonces, yo propongo esto, os explico un poco lo de las vueltas, lo de primera vuelta, segunda vuelta, etcétera. Y ahora que en primera vuelta estamos con mucho tiempo y un poco libre y un poco perdido de qué ir haciendo, os propongo afianzar
bueno, estos retos, ¿no? O estas maneras diferentes de estudiar, de darle dinámica al estudio y ir explicando un poco cada una y quien quiera participar que participe, dándole ideas, pero la cosa sería empezar desde ya. Empezando desde ya, acercándonos a leer y ir metiendo carga a esa mochila, a ese bagaje de preguntas, de posits, de frases, y ir aprovechando y haciendo poco a poco la dinámica y haciendo sobre todo la constancia, que yo creo que es lo más importante de cara a leer y llegar a leer con todo esto trabajado desde ya. Entonces yo creo que eso marca la diferencia. Yo lo que sí me fijo, esto ya para terminar el vídeo, que se ha hecho un poco largo, lo que sí que me fijo es que los alumnos que sacan plaza, por lo menos siempre suele ser los que también más estudian, más tiempo dedican, pero los que más preguntas han hecho en el generador de preguntas, este año con las que han pillado plaza de Madrid, ha coincidido mucho, de todos los días hacer preguntas y da la casualidad de quien más test hace, quien todos los simulacros tiene corregidos y hechos, suelen ser los que más plaza, los que más posibilidades tienen de sacar plaza, los que sacan la plaza, y al final es eso. Al final la suerte siempre da la casualidad de que suele ir con los que más trabajan, y eso es lo que propongo, trabajar mucho, trabajar duro, pero trabajar de forma un poco dinámica y diferente y darle un poco de creatividad. Así que os propongo esto y nada, que cualquier duda que tengáis me decís, y muchísimo ánimo en esta situación, que es un poco difícil, supongo que para vosotros, por lo menos para mí lo está siendo, ahora terminando desde La Paz, trabajando en urgencias. Así que muchísimo ánimo, lo que necesitéis, no solamente en la preparación, sino a cualquier nivel, me podéis comentar y decir y lo intentamos solucionar. ¿De acuerdo? Un abrazo muy fuerte y nada, muchísimo ánimo.